Amén. Damos la bienvenida a quienes nos sintonizan y damos las gracias por sintonizarnos a través de esta red social. El día de hoy como tema tengo 7 veces. Y para 7 veces yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 18. Aquí vamos a empezar con 7 veces. Mateo capítulo 18. Este es un pasaje al que recurrimos mucho cuando hablamos de perdón, pero quiero que noten una que otras cosas un poco diferente a lo que hemos escuchado. Mateo 18, 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A ver, cada quien tiene su propia idea de lo que significa el perdón en base al daño que a usted le han hecho. Porque como persona usted tiene un límite. Entonces usted dice, lo que yo puedo aguantar, lo que yo puedo perdonar es esto, esto, esto y aquello. Normalmente Jesús, o nunca Jesús, dio una respuesta de sí o no. Jesús siempre daba respuestas completas cuando ejemplificaba para dar una respuesta. Bien pudo haberle dicho a Pedro no, y ya está. Porque Pedro pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Jesús pudo haber contestado no, y ya está. Pero Jesús viene y le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Se ha hecho viral porque TikTok ya viene a ser una doctrina en la vida del cristiano. Fíjese que el cristiano moderno no se rige por los principios bíblicos, sino por la doctrina del TikTok. Salió un TikTok con una canción que a usted le gustó y un pensamiento, y usted lo aplica a su vida. Usted aplica pensamiento a su vida, pensamientos tiktokeros, aplica a su vida, con una musiquita de fondo que lo inspiró para aplicarlo. Entonces cada quien tiene su propia idea de lo que es el perdón, pero no nos hemos puesto a pensar, ¿qué dice Jesús acerca del perdón? Realmente, ¿qué es el perdón? Y cómo debe ser practicado en la vida de un cristiano. No es cuestión de esto puedo soportar, estos son mis límites, esto a mí me place perdonar. No, es lo que dice la Biblia acerca de perdonar. Es lo que dice Jesús acerca del perdón. Y Jesús dijo aquí: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, cuando Jesús dice hasta 70 veces 7, no pretende ni que Pedro las contara, ni que usted y yo las contemos. Es una respuesta que explícitamente le dice a usted: siempre hay que perdonar. O sea, no las cuentes. Le está dando una cifra a Pedro para decirle en pocas palabras: no tienes por qué contar las veces que tienes que perdonar a alguien. Ahora, nosotros cabeceamos, decimos: sí, es cierto, tiene razón la hermana, tiene razón la palabra, aplíquelo. Y ahí viene el problema, aplicarlo. Porque las traiciones, los malestares, lo que a uno le disgusta, nunca viene de la gente que uno no ama. Siempre viene de la gente que uno aprecia y de la gente que uno ama, si no, no fuera traición. Judas traicionó al Señor, se le dice traición porque era parte de su familia. Era parte de su equipo, trabajaba con él. Ahora, con respecto a Judas, muchos creen que Judas fue un discípulo inútil y que no se les olvide que Judas también fue enviado con aquellos que fueron enviados de 2 en 2, con el poder de sanar enfermos y expulsar demonios. Sí, el traidor tenía dones. El traidor fluía en los dones. El traidor, el que besó al Señor en la mejilla para entregarlo por 30 monedas de plata, fluía en los dones, expulsaba demonios y sanaba enfermos.
¿Cómo eso es posible? Bueno, no hemos entendido los parámetros del perdón. O sea, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, lo hizo hasta por Judas. Era una parte esencial para que el Señor cumpliera su propósito. Y hoy tenemos a Judas como el traidor más grande. Pero se nos olvida que Pedro negó a Jesús 3 veces, por ejemplo, y fue perdonado. Y yo estoy casi segura que Judas está en el cielo. Igual que Pedro, obviamente. Entonces creemos que porque Pedro siguió el llamado, siguió el ministerio, logró afinarse, maduró, etcétera, 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 pues no es digno de decirle traidor, pero Pedro también fue traidor. Porque Pedro no entregó al Señor, pero espiritualmente murió. Lo que pasa con Pedro es que viene una situación en la que Jesús dice, llámenlos a todos, y a Pedro también. ¿Por qué no solo se quedó en todos el Señor? Miren, no podemos leer todas las citas bíblicas, pero yo sé que ustedes más o menos saben de qué escenario estamos hablando. Entonces, cuando Jesús dijo, llámenlo a todos, se hubiera quedado, llámenlo a todos, es todo. Todos son todos, ¿verdad? Esa es la palabra más completa, todos. Pero Jesús agrega, y a Pedro también. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de los discípulos, como Pedro había negado a Jesús 3 veces, Pedro estaba como replegado. Negó al Señor, en comparación con Judas, por ejemplo. Ya lo estaban poniendo casi al mismo nivel. ¿Ustedes creen que cuando Cristo dijo, y a Pedro también lo dijo para Pedro? No, no lo dijo para Pedro, lo dijo para que los demás escucharan. A veces necesitamos escuchar que el Señor perdona lo que usted cree imperdonable. Que el Señor restaura lo que usted cree un caso crítico o clínico. Es para que los demás escuchen, y a fulano también, y a sutano también. Y usted se voltea al Señor y le dice, a mí me hizo daño. Sí, pero es que no es tu perdón, no es tu resurrección, no es tu evangelio, no fue tu sacrificio, fue el mío. Y así como aquel amo decidió dar más a los que menos trabajaron, el Señor hace con su bondad y con su misericordia lo que bien le place. Por eso Jesús dice, y a Pedro también, para que los demás escuchen que su redención llega hasta ahí y aún más allá. ¿Hasta dónde cree usted que llega la redención del Señor? ¿Hasta dónde cree usted que llega el perdón del Señor? Mientras más usted avance, hasta aquí puede llegar el perdón del Señor. El Señor lo rebasa. Y usted tal vez madura un poquito más y usted dice, bueno, el perdón del Señor puede llegar hasta aquí. Y el Señor lo sigue rebasando. Y usted crece un poquito más en madurez y dice, bueno, esto también lo puedo perdonar. Y el Señor siempre un paso adelante. Lo que Dios perdona en la vida de alguien no es de su incumbencia. Usted tiene nada más que conocer los parámetros del perdón y aplicarlos. O sea, aquí no es cuestión de yo pienso, a mí me parece, esta es la lista que yo tengo. Jesús dijo a todos y a Pedro también, para especificar que lo que usted cree que no se puede perdonar, Él lo puede perdonar y lo puede redimir. El día a día del perdón está en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti. Bueno, ahora estamos hablando de usted y estamos hablando de mí. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, usted se imagina en esa situación. Una persona pecó contra usted. No es contra alguien, no es contra el Señor, no es contra segundos ni terceros. Es en contra suya. Solo imagínese ahorita en este momento
algo que a usted le lastime de alguien que usted ama. Cualquier cosa que a usted pueda lastimarle. Póngase a pensar, póngase en los zapatos, métase en el escenario. ¿Qué es lo que a usted en este momento podría lastimarle de alguien? Y esa persona lo hace. Y viene a usted y le pide perdón. Y usted dice, bueno, la primera vez pues es válida, ¿verdad? Perdonamos. Y vuelve a hacer lo mismo y usted vuelve a ser lastimado y viene por segunda vez a pedirle perdón. Y una tercera vez vuelve a hacer lo mismo y usted sigue siendo lastimado. O sea, no ha terminado de sanar una herida cuando le están abriendo otra. Y vienen a pedirle perdón. Y usted dice, no, ya no. Este me agarra de bolero de tarro a mí. Y Jesús viene y dice en el 17:4, y si 7 veces al día. O sea, Jesús es tan específico con sus respuestas. No sé por qué el mundo se enreda tanto y se confunde tanto con las palabras de Cristo, porque dice, y si 7 veces al día, o sea, te está diciendo, no las cuentes. No son específicamente 7 veces. Y si 7 veces al día, dice, pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Quiere decir que aquí hay un arrepentimiento que es un proceso en una persona. Porque nosotros decimos, si no lo hizo a la primera y no lo hizo a la segunda y no lo hizo a la tercera, este está jugando con la gracia. ¿Sabe que hay gente que le es difícil levantarse, se vuelven a caer? No, hay gente que en un momento decidimos y decimos, no, ya, se acabó en mi vida. Hay hay personas que somos así, tomamos la decisión radical, pero hay personas que no. Y por eso Cristo lo pone en una posición a usted de acompañar a alguien en el proceso, perdonándole. Ahora, quiero especificar esto. Hay una gran diferencia entre perdonar a alguien y extender la gracia del Señor y permitir que todo el tiempo te lastimen. No, eso no es una opción. Si usted está dejando que todo el tiempo lo dañen, ese no es perdón. Ese es un círculo vicioso, tóxico. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese perdón que Cristo le extiende a usted día con día. Porque creo que no ha sido ni una, ni dos, ni 3 veces que los que estamos aquí sentados en cada una de estas sillas hemos venido delante del Señor y hemos dicho, otra vez me pasó. Perdóname, ya te tengo aburrido, lo siento mucho. Y vamos y prometemos y decimos no volverlo a hacer. Pero sucede que el hermano o la hermana me sacó de mis casillas y volví a caer. Y vamos donde el Señor y le decimos, lo volví a hacer, perdóname. Y ya no pasa en la iglesia y de pronto pasa en la calle. En el bus alguien lo pasó golpeando, le machucó las uñas recién hechas, le reventó la sandalia y se le salió nuevamente. Y usted llegó delante del Señor y dijo, perdóname, lo volví a hacer. Entonces se imagina que Dios le regrese a usted las veces que usted ha pedido perdón con alguien que le pida perdón a usted. ¿Va a tener usted la misma paciencia? Es la pregunta de Cristo. ¿Cuántas veces, ahora sí cuéntelas, cuántas veces usted ha llegado delante del Señor diciendo, la volví a cantear, perdóname, pero no va a volver a pasar? Y vuelve a pasar. Y si ya no pasa de esa manera, pasa de otra. Y así sucesivamente. Yo creo que yo perdí la cuenta, obviamente, pues. Para los que me conocen, ya perdí la cuenta. Entonces, si alguien viene a mí las mismas veces que yo voy al Señor, tengo yo la capacidad de entender lo que realmente significa el perdón. Es que perdonar a alguien no es permitir que te haga daño, que te lastime todo el tiempo y que te despoje. No. Cuando nosotros logramos entender el perdón de Jesucristo, logramos tener una barrera, que ya perdonar no es algo que nos lastime, sino algo que queremos extender todo el tiempo. Porque usted, lo que ate en la tierra, será atado en el cielo. Y lo que usted desate en la tierra,
será desatado en el cielo. O se les olvida cuando Cristo dijo, deja tu ofrenda ahí. Y cuando la hayas dejado, si te acordares de algún conflicto que tienes con alguien, regrésate, pídele perdón. Y usted dirá en este momento, hay situaciones en mi vida que no he sido el culpable, no he sido la culpable. ¿Por qué tendría yo que pedir perdón? Porque el perdón es una puerta espiritual que fortalece los dones en su vida y hace crecer los frutos del Espíritu. Usted no pide perdón para humillarse, pide perdón por obediencia y porque su vida espiritual es su responsabilidad. No es porque usted haya tenido la culpa o no. Simple y sencillamente es el acto mismo, como cuando usted ha ido donde Cristo y el Señor le ha perdonado una y otra vez. Es repetir y extender lo que Cristo a usted le extiende y repite con usted una y otra vez cada vez que usted falla. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el reflejo de Jesucristo y somos cartas leídas al mundo. Su carta dice, soy un orgulloso soberbio que no sé perdonar. Entonces la gente nunca se va a acercar a Cristo como debe de acercarse. Porque entonces va a tener una imagen del Señor, que solo podemos pecar 3 o 4 veces y somos caídos de la gracia. Y con esto le estoy hablando de gente, de personas que el proceso les está costando y que su interior está lleno de verdadero arrepentimiento. Pero hay algo que no les permite levantarse de una vez. Entonces usted tiene que acompañarlo en ese proceso. No estoy hablando de los manipuladores de la gracia. Hay una gran diferencia entre caerse y volverse a levantar y estar en el esfuerzo de permanecer en el Señor para que Él permanezca en usted o en ellos. Y otra cosa muy distinta es decir, no, que fulano a mí me perdona cada vez y cuando. No, si la gracia del Señor es infinita, eso es manipular la gracia del Señor. Eso no es entrar en un proceso de arrepentimiento, no es entrar en una decisión de este es mi objetivo, lo voy a alcanzar, no importa las veces que me caiga. Eso es manipular la gracia. No estoy hablando de los manipuladores de la gracia. Ya en una ocasión hablamos de eso, tal vez volveremos a hablar de los manipuladores de la gracia, pero estamos hablando de gente que le cuesta levantarse y que usted tiene la responsabilidad de las veces que el justo se caiga, sea levantado sobre sus hombros. Por eso es que el cuerpo de Cristo es semejante a un ejército. No hay ejército en el mundo que tenga permitido dejar a un soldado vivo o muerto. Hablemos más del muerto. Usted sabe lo que es cargar un muerto, todo el peso. La iglesia no ha entendido que Cristo resucitó muertos y que usted y yo tenemos la responsabilidad de tener ese peso sobre nuestros hombros, porque usted no sabe si eso que usted cree ya nulo, Cristo lo vaya a resucitar en su gracia. Estamos hablando de cargas espirituales, no estamos hablando de cargas físicas. Realmente usted ora por quien mira que no puede lograr llegar a la meta. En este momento imagínese a alguien que usted dice no va a llegar al cielo. Yo tengo mi pequeña lista de quienes yo creo hay un momento de su vida en que no están viendo a Jesús. Entonces usted póngase en las sandalias, póngase en los zapatos. Imagínese a alguien que usted dice, no, ese es caso crítico, clínico, eso no se va a poder. Y empiece a cargarlo espiritualmente. Porque dice que Ezequías vio como un valle de huesos secos. Tenía carne, tenía músculos y de pronto tenían vida. Así que el poder de Dios es ilimitado.
pero es ilimitado cuando usted está de por medio con la falta de perdón, el rencor todo el tiempo, la amargura y el yo pienso, a mí me parece y yo creo. Todo eso limita el poder de Dios. Porque el poder de Dios es extendido a través suyo y mío. Y si usted dice, no, Señor, ¿cómo me puedes pedir eso? Si Él habló de mí esto y esto y esto. Ella habló de mí esto y esto y esto. O hablemos de situaciones un poquito más fuertes. Ella rompió mi familia. ¿Cómo la voy a perdonar? ¿Qué le parece? Se metió en mi matrimonio. Perdí mi familia a causa de esta persona y tú me estás pidiendo que la perdone. Caso de la vida real. Y el Señor dice sí. Después una mujer, quien fue violada desde los 6 años hasta los 18 por su padre. El Señor le dijo, perdónalo. Estamos hablando de un abuso desde los 6 años hasta los 18. ¿Usted sabe el trauma en la vida de esta persona? ¿Usted quiere recibir cátedra? Un doctorado de perdón. Mire el testimonio de Joyce Meyer, quien fue abusada por su padre desde muy pequeña hasta los 18 años. Y el Señor hizo una restauración tal cual que en sus días, en sus últimos años, este señor recibió a Jesús en su corazón y ella se sentaba en sus piernas como padre e hija. Esta situación a usted tal vez no le cabe en la cabeza, pero hasta ahora este es el testimonio que más expresa el perdón del Señor. Y usted le podrá decir a Dios, me estás pidiendo mucho. Y a Cristo nadie le pidió nada para colgarse en una cruz y limpiarlo de todos sus pecados. Porque más que extenderle un regalo a los demás con su perdón, usted se está extendiendo a sí mismo la puerta abierta para crecer espiritualmente, para tener más relación con el Señor, para tener más intimidad. Porque sí o no, que cuando perdonamos o pedimos perdón se nos quita una carga de encima. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A los demás o a usted? Es a usted. ¿Cuántos practican? O póngase pues a pensar, yo sé que no me van a contestar, pero ¿cuántos practican el perdón inmediato? Volvemos al caso de la vida real. Mi mamá me hizo una observación hace 2 días y me dijo, mira, esto y esto y esto no me gusta en la casa, necesito que hagas esto y esto y esto. Y yo de inmediato contesté, bueno, si a usted no le gusta cómo yo hago las cosas, sí, hace 2 días, si a usted no le gusta cómo yo hago las cosas, entonces pues ahí mirará usted, ahí me avisa, yo me voy para mi casa, sigo trabajando y ya yo bien molesta porque me habían hecho una observación. Pero a los 5 minutos me quedé, esa no debería ser una respuesta para una mujer que tiene días de estar en el hospital con tantas preocupaciones en la cabeza, en vez de escuchar, sí mamá, bueno mamá, está bien mamá. Inmediatamente la llamé y le dije, perdóneme, esa no era la respuesta que yo tenía que darle. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, entonces me dice cosas básicas, ¿verdad? Yo necesito que cuando yo llegue a ese patio esté limpio. Casualmente cuando ha llegado no hemos hecho nada. O sea, esperamos que llegue el agua, por ejemplo, para hacer las cosas. Entonces todo el día la casa pasa así y en la noche normalmente nos ponemos a limpiar. Y cuando ella ha llegado hay traste sucio, ahí en el patio está el patio sucio, etcétera, etcétera. Y yo, ay Señor, el diablo. Pero yo le dije, ¿qué necesita? Entonces yo necesito esto. Bueno, está bien, entonces no se preocupe, las cosas se van a hacer tal cual como usted está diciendo en este momento y le pido perdón, esa no era la respuesta que yo tenía que darle. Usted tiene que recibir de mí un sí mamá, bueno mamá, está bien mamá. No nos gusta hacer esas cosas, nos parece que es humillante, pero es que acaso usted no entiende que el pedir perdón
Es algo que lo libera a usted, no es que libere a los demás. ¿Sabe qué es lo que libera a los demás? Que esté en continuo con el perdón que usted está pidiendo o con el perdón que usted está extendiendo. Porque hay casos en personas que ha dicho, no estoy listo para perdonarte. Entonces, esa es una carga que ya queda en esa persona, ¿verdad? No en usted. Eso ya es un proceso que queda en esa persona. Pero usted es liberado, usted es restaurado, y de pronto hay un momento, después de que nos sentimos un poquito humillados, decimos como que se respira mejor el aire, pidiendo perdón y no tener nada con nadie, porque el mundo puede tener algo en contra suya, siempre lo va a tener. Somos cristianos. Somos cristianos. Normalmente estamos en contra de los códigos, de las leyes terrenales, porque hay lugares en el mundo donde una falta es pena de muerte, y para nosotros una falta es digna de perdón. Entonces el mundo siempre va a estar en contra de usted por el simple hecho de que usted es cristiano, pero usted no puede vivir en contra del mundo, ni guardando rencores, ni amarguras, porque así como la iglesia va a avanzar. Y acordándose, es que cuando estaba pequeña me trataste mal. Porque vean, fíjense que los traumas más grandes de nuestra vida están en la infancia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los niños. Lo que usted le dice a un niño, la manera en que usted trata a un niño, porque se va a acordar para toda su vida, si usted lo trató mal. Y yo recuerdo, ya perdoné, sí, pero recuerdo, porque no tengo Alzheimer, recuerdo cuántas veces a mí me trataron mal, porque lo admito, yo era terrible. Esa es una cosa bien necia, una pequeña Elvirita, para los que conocen el programa de Elvira. Entonces había gente que yo la sacaba de sus casillas. Ahora yo lo entiendo. Pero nunca se me olvida alguien que me dijo esta expresión: esta hija del pastor nunca va a hacer nada en la vida, no se parece ni a su papá ni a su mamá. Nunca se me olvida, mire que se lo digo textualmente. No se me olvida lo que me dijeron en esa ocasión. Pero entonces usted va a vivir toda la vida con los traumas de la infancia. Fíjense que ahora, en el mundo actual, en el mundo moderno, porque eso antes no pasaba, en el mundo moderno, la depresión hay que vivir con ella, porque la depresión es normal. La depresión no es normal. La depresión es una condición que usted tiene que tratar para superar, no para vivir con ella toda la vida. La amargura es una condición que usted tiene que tratar, no para vivir con ella toda la vida. Entonces volvemos y decimos, el día del perdón es hoy, es mañana, es siempre. Porque aquí le dijo Jesús a sus discípulos: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día, a ti volviere, diciendo me arrepiento, perdónale. El día del perdón es hoy, es mañana, es para siempre. Le duela a usted o no le duela. Porque hay faltas que alguien nos viene a decir: mira, siento que me equivoqué, perdón. Y usted dice: no hay problema, no lo lastimó. Pero ¿qué tal aquello que sí lo lastima? ¿Qué tal como cuando usted está consiguiendo un trabajo y alguien le serrucha el piso y usted está necesitado de ese salario? ¿Qué tal como cuando injustamente lo despidieron y usted está necesitando de ese salario? ¿O qué tal como cuando usted está emprendiendo y alguien le dice: sinceramente no creo que logre algo en la vida? Usted podrá olvidarse de esas palabras, podrá perdonarlas. Ya sea que le pidan o no le pidan perdón, el día del perdón es hoy, es mañana, es siempre. Y el día del perdón a usted le enseña 2 frutos del Espíritu. Número 1, la paciencia. Hice una encuesta. Le pregunté a gente cristiana: ¿qué es la paciencia? Y realmente póngase a pensar, ¿usted tiene el significado de paciencia ahora mismo en su mente? Que usted esté aplicando a su vida cristiana. Si usted se pone a pensar en este momento qué es paciencia, va a tener que googlearlo, porque no lo sabe.
¿qué significa paciencia? Y ni yo lo sabía y investigué. Entonces dije yo, a esto es lo que realmente el Señor se está refiriendo con los frutos del Espíritu. Porque la paciencia dice que es el sufrimiento voluntario. ¿Quién sufre voluntariamente? Es el sufrimiento voluntario ante una circunstancia adversa y no por mera necesidad. Pero hay algo que yo quiero recalcar, y es que la paciencia no es una virtud, para empezar. Usted me dirá, ¿cómo así, hermana? Pero es que la virtud es una condición. La paciencia empieza como un sufrimiento voluntario y se convierte en una virtud cuando aquello que usted hace le place. La virtud es placentera. La virtud es virtud en usted cuando usted lo hace saliéndole del corazón, naturalmente. Cuando usted hace de este fruto del Espíritu una condición natural en su vida. Para explicarme mejor, para los que estamos empezando en la paciencia, tenemos que recordarnos a nosotros mismos todo el tiempo, tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia. Y usted sufre en ese momento porque no es nada grato estarse recordando a sí mismo que tiene que tener paciencia. ¿Cuándo llega a ser la paciencia una virtud? Cuando usted no necesita recordarse a sí mismo que tiene que tener paciencia. Simple y sencillamente sale naturalmente la paciencia. ¿Me explico? Logro explicarme en ese sentido. Empieza siendo un sufrimiento y termina siendo una virtud cuando nosotros lo practicamos de año con año, la paciencia. Y el control propio, el dominio propio, son las dos cosas que nos enseña el día del perdón. La paciencia y el dominio propio. Y el dominio propio es un equilibrio. Todo el tiempo usted tiene que tener control. ¿Por qué habla de esto? Porque realmente hay cosas que nos sacan de sí y pareciéramos otra persona. Y es ahí donde usted tiene que recordarse a sí mismo que usted necesita tener dominio propio. Pero se convierte en una virtud cuando el dominio propio sale de usted naturalmente. Y no necesita forzarse a sí mismo a tener control, sino que usted ya tiene el equilibrio y usted ya tiene el control. Porque hay una que otras cosas en nuestra vida en contra de nosotros que podemos sobrellevarlo. Pero hay golpes en la vida que nos sacan totalmente de base. Y es ahí donde entra la paciencia y el dominio propio. De perdonar el día con día, mañana, hoy y siempre. Y para esto yo quiero que me acompañen a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, que tiene que ver, ya le voy a decir, versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, no tenía paciencia ni dominio propio, y se demudó el aspecto de su rostro en contra de Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cuántas veces hemos impuesto castigos en las personas que nos han dañado 7 veces más de lo que nosotros hemos recibido como lección? Porque nosotros decimos, cuando yo estuve en ese proceso, yo tuve que pasar esto y aquello. Y nos creemos con el derecho de aplicar la misma lección en otras personas, pero 7 veces más. Porque si usted lo pasó, entonces los demás lo tienen que pasar. Usted hay algo que no ha superado. Entonces Nabucodonosor dice, ¿cómo? Calentaré el horno 7 veces. ¿Va a dejar usted que 7 veces se caliente su ira en contra de alguien? Porque si usted permite eso, vea lo que pasa tiempo después
por este error que cometió Nabucodonosor. Y además quiero recalcar que dice, se demudó, o sea, se desfiguró su rostro. ¿Ha visto que hay gente que se transforma cuando se llena de cólera? Y hay gente que se siente orgullosa de eso. Es que cuando yo me enojo, usted a mí no me conoce. Vergüenza debería de darle decir esas palabras. Porque eso no es de un cristiano. Sí, si ya nos conocemos, si ya sabemos qué necesidad tiene de decirse a los demás. Porque usted siente una necesidad, hay un vacío en usted de carácter, de personalidad, que usted necesita decirle todo el tiempo a la gente cómo usted es. Porque si usted no se lo repite, entonces usted no se siente lleno. Usted siente totalmente la necesidad de que los demás sepan que con usted hay que tener cuidado. Y entonces, ¿qué objetivo tiene usted como cristiano? Si la gente tiene que tener cuidado con usted. Y con eso tengo que separar, porque la gente tiende mucho a cambiar las palabras de uno. Con esto no le estoy hablando del celo, del ministerio. El diablo tiene que tener cuidado porque no es contra sangre ni carne. Y hay gente que camina llena del diablo. Entonces a esa gente hay que saberle que uno tiene celo por la obra, celo por la gente, celo por la alma, y ahí sí tienen que tener cuidado con uno. ¿Verdad? Porque uno es manso como paloma, pero sagaz, eficaz, contundente, hiriente como una serpiente, para defender lo que es del Señor. Pero eso es totalmente distinto a que usted tenga un vacío de carácter y de personalidad. Y que la gente todo el tiempo tenga que saber que usted tiene un carácter explosivo para que reconozcan, sí, la hermana, sí, hay que tener cuidado porque ella tiene un carácter bien explosivo o porque él tiene un carácter bien explosivo, sí. Y entonces la gente, ¿cómo se va a acercar a Cristo? Si usted es la carta leída al mundo y su carta dice, cuidado con el perro, ¿cómo la gente se va a acercar a Cristo? Si se supone que usted es el reflejo del mismo. Entonces llene su vacío de carácter y de personalidad con los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera. Gálatas 5, 22 y 23. Y lo vamos a leer. Sí, ya me inspiré. Gálatas. Ahí. Para que no se le olvide. 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, sea gentil, buenos días, buenas noches, con permiso, Dios le bendiga, cómo amaneció. Bondad, la bondad se da sin medirla, no tiene un límite. La fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, en pocas palabras, no hay condenación. Usted camina en amor, usted camina en gozo, usted camina en paz. Ahora, cuando hablamos de amor, no hablamos que usted va a andar sobre la tierra sin tocar la misma. O sea, así como bien elevadito. No, aprendemos el significado de los frutos del Espíritu. Son un sacrificio al principio y terminan siendo una virtud. Todo el tiempo se extiende amor, todo el tiempo se extiende gozo, todo el tiempo se extiende paz, todo el tiempo se es gentil, todo el tiempo se es humilde, pero todo el tiempo se tiene que tener paciencia y dominio propio, todo el tiempo también. Entonces en Daniel, regresamos a Daniel, Daniel capítulo 3, versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno de su ira se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ahora vamos a Daniel capítulo 4, versículo 25, y leamos un poquito aquí. Y entienda lo que le sucede a quienes deciden calentar el horno de su ira en contra de los demás 7 veces. 25 dice,
o 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Porque si como animal usted decide comportarse como animal, va a ser tratado. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, posiblemente 7 años, estamos hablando 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Vea lo que le aconseja Daniel. Tus pecados redime con justicia, y tus inquietudes haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de su tranquilidad. Pero parece que Nabucodonosor no quiso hacer eso, porque sigue diciendo, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. En pocas palabras, a ver, para resumir un poquito, dice, el rey tuvo un sueño, se lo cuenta al profeta. El profeta le dice, esto significa que debido a tu soberbia y a tu orgullo y en la manera en que has tratado a los demás y la manera en que te has comportado, entonces te vamos a dejar ser en lo que tú te has convertido. Vea, son palabras fuertes, pero entienden más los animales que nosotros. Porque la burra vio al ángel y el hombre empecinado en lo que iba a recibir terrenalmente, no miraba lo que Dios estaba haciendo delante de él. Entonces Nabucodonosor decide comportarse como un animal, y como un animal es tratado. Y le dice el profeta, vas a ser echado de la sociedad, y vas a andar como un animal, y serás apacentado como los bueyes. Para quienes les gusta tergiversar lo que la Biblia dice, esto no era una condición espiritual, esto era literal. No, es que algunos dicen, no, es que lo que Daniel estaba diciendo era una condición espiritual que Nabucodonosor pasó por 7. No, vivió como animal 7 años, literal. Se puso sobre sus 4 extremidades y caminó como animal. 7 años debido a su soberbia. Era la raíz de todo, era la soberbia, el orgullo y la manera en que trataba a los demás. Porque si no, el consejo del profeta no hubiese sido este. Porque ¿qué es lo que le aconseja el profeta? Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de su tranquilidad, de la tranquilidad de él. En pocas palabras le dice, trata bien a los demás, perdona a los demás como te ha sido perdonado tus pecados. Vea la justicia del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Poco entendible a los ojos de muchos, pero grata a quienes hemos creído sin necesidad de ver. Entonces, ¿cuál era la raíz del problema de Nabucodonosor? La soberbia, el orgullo y el maltrato a los demás. Y sigue diciendo, le da el consejo el profeta. Y lo lógico hubiese sido que el rey hubiese escuchado al profeta. Y hubiese dicho, hombre, tiene razón, voy a hacer lo que me está diciendo. Pero dice el siguiente versículo, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, porque no hizo como el profeta le estaba diciendo. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, o sea, pasaron unos cuantos meses y Nabucodonosor debe haber dicho, no, esto ya no se va a cumplir, el profeta está loco. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, ese orgullo que nos caracteriza. No, pongo mi nombre para que nadie se sienta ofendido. ¿No es esta la Irene con todos los dones, especialmente el del discernimiento? Porque nos orgullecemos de los dones que el Espíritu de Dios nos da para majestad propia. Y nos hacemos como Nabucodonosor. ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién irá en contra mía si soy yo fulana? Con los dones del Señor y con ministerio. Y que no sé, ya se le olvidó a usted que lo que el Señor a usted le da es para edificar la iglesia, no para edificarse a sí mismo. No es para construirse un palacio de halagos, de confirmaciones, de profecías para que los demás miren que usted es grande. Y los más grandes vivieron como nada en esta tierra. Y usted pretende que los demás le alaben para con eso construir un palacio. Entonces Nabucodonosor dijo, wow, ¿no es esto lo que yo construí para majestad mía? Aunque aún, estaba la palabra en la boca del rey, casi se muerde la lengua. Cuando vino una voz del cielo, así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esto es para quienes también no les gusta cómo la misericordia del Señor se refleja en los demás. Porque no es un secreto que algunos de nosotros tenemos pensamientos como, ¿y por qué el impío prospera y yo no? ¿Y por qué a ellos haciendo el mal les va bien y a mí no? Créanme, yo creo que yo soy el mejor ejemplo de eso. Todavía estoy en un proceso de mi vida donde lo que intento no me ha pegado. Y yo creo que algunos se identifican conmigo. Es que lo digo no para que usted se dé cuenta de una fase de mi vida. Lo digo porque tal vez con el ejemplo otros son edificados y dicen, sigo adelante. De pronto compro 100 elotes y se pierden 50. Y yo digo, Señor, prospera el impío y yo sigo en el veremos. No se preocupe, va a llegar el rescate del Señor. Pero no mire a quien Dios hace bondad y a quien Dios da misericordia, porque esa es decisión de Él. Entonces dice aquí, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, reconozca que Dios hace con su perdón y con su misericordia lo que a Él bien le place. Deje a un lado aquella amargura y aquel rencor, porque usted le tiene rencor a la gentileza y a la misericordia de Dios, no, sí que no, otra cosa. Usted le está teniendo rencor a la misericordia del Señor. Usted le reclama al Señor por qué hace en la vida de los demás y en la suya no hace. Somos personas distintas, con propósito, objetivos y metas distintas. Entonces, por lo tanto, el camino va a ser distinto. Pero todos vamos a llegar a la meta. Pero reconozca que Él es el Altísimo y hace con su perdón y con su misericordia lo que a Él bien le place. Y da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció como plumas de águila, dice aquí, en el versículo 33, capítulo 4, y sus uñas como las de las aves. O sea, miren mis uñitas. Miren mis uñitas. Ahí bien más o menos limaditas, lo que se puede hacer, limpitas. Sí, limpitas, miren. Se miran bonitas. Mírese sus manos. No, mírese sus manos. Mírese sus manos. Ahora imagínense unas garras, por lo menos aquí, dando la vuelta como garras de loro. Y viera qué difícil hacerle los pies a la gente que tiene ese tipo de uñas. Punto y aparte. Entonces, imagínense las garras de ese tamaño, con el pelo
cayéndole hasta por los talones, todo desgreñado. Yo uso Head and Shoulders. Trato de cuidarme lo mejor que se puede el cabello, porque dice el apóstol que el cabello de la mujer es el velo que cubre su cabeza. Solo imagínese esa condición en usted. Ahora, este es, no tal vez literal, pero es una condición espiritual en algunas personas. Tal vez posiblemente en mí, posiblemente en usted. Entonces dice que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Era una escena tétrica. Mas al fin del tiempo, ahora dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor. Ahora, ¿quién está hablando aquí? El que da el testimonio, el que fue restaurado, el que aprendió la lección. Dice, mas al fin de los tiempos, yo, Irene Blas, me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los tiempos de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y usted sigue preguntándole al Señor, ¿por qué a Él sí y a mí no? ¿Y por qué yo sí tengo que hacerlo y el resto no lo hace? Porque Cristo dijo, bueno, les piden una milla, den una más. Y usted le reclama al Señor y usted le dice, es que me estás pidiendo mucho. Yo siento que esto es demasiado para mí. ¿Sabe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y usted cree que es demasiado para usted? Los problemas del corazón han envenenado a la iglesia y por eso es que estamos hablando de esto. Mis mensajes son un poco más centrados en la vida espiritual diaria del cristiano. A mí también me gustan los mensajes del pastor, yo sé que lo están extrañando. A mí también me gusta la serie de los gigantes, hablar de ángeles y demonios, de la victoria en Cristo Jesús. Pero usted primero tiene que tener una historia para tener la victoria. Y su historia se marca día con día. El día del perdón es hoy, el día del perdón es mañana, el día del perdón es para siempre. Si tenemos una actitud de perdón, tuviéramos más llena esta iglesia y el resto en el mundo. Porque cuando hablamos de temas tabú, como la homosexualidad, la prostitución, la pornografía, temas sexuales, que dijo el apóstol específicamente, cuando hablamos de pecados sexuales, son los más aberrantes. ¿Por qué? Porque dañan el cuerpo, que son templo del Espíritu Santo. Pero usted le da y no quiere ayudarle a la gente en su proceso. Porque le parece que tal vez usted es más santo que los demás. Y se le ha olvidado que el Altísimo hace con su misericordia lo que bien le place. Y usted debería estar extendiendo el perdón y esa misericordia que a Dios bien le place extender a través de usted. ¿Es difícil? Sí, al principio, pero luego se convierte en una virtud que naturalmente sale de nosotros para salvación de otros. Y si usted quiere tener una corona bien bonita en ese cielo tan precioso, entonces empiece a hacer la lista de las personas que usted quiere que sean salvas. Porque solo póngase a pensar que si eso fuese así, cada persona fuera una piedra preciosa en su corona. Por ahora yo solo tengo el oro macizo. Me hacen falta las piedritas. Pero ahí me voy a ganar una que otra. Solo póngase a pensar que su corona se llene de piedras con la misma cantidad que usted ganó almas. Y para poder ganar almas hay que entender, hay que escuchar, hay que orar y hay que perdonar. Hay que perdonar, aunque duela, hay que perdonar. Y por último, la lepra espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí ya voy rápido porque creo que estoy sobre el tiempo, ¿verdad? Ok.
Segunda de Reyes, capítulo 5. Me gusta hablar de estos temas, porque como le digo, son bonitos los mensajes, a mí me edifican mucho, pero también tenemos que hablar de lo que estamos haciendo con nuestra vida diaria, como cristianos. Capítulo 5, versículo 10 de Segunda de Reyes, dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Número 1, la necesidad de decir lo que te molesta. Venimos bien vestidos, nos compramos ropita nueva para ir a la iglesia, y qué bien que le damos la importancia a esta casa de oración, la importancia que tiene que tener. Porque si usted se arregla y usted se viste para otros lugares, pues qué bien que usted se arregla y se viste para venir a la casa del Señor. Pero le dijo Jesús a algunos que tenían pensamientos mortíferos: ustedes son sepulcros blanqueados. Estas son palabras de Jesús. Ustedes son sepulcros blanqueados. A veces andamos bien vestidos, pero andamos hediondos a lepra. Sí, podridos, por fuera y por dentro. ¿Por qué esta es la lepra espiritual? Porque aquí le dice el profeta a Naamán: ve y lávate 7 veces. Mire, si la transformación de algunos, yo sé que algunos, unos que otros, tienen transformaciones inmediatas. Si dicen yo sigo a Cristo y cambio, y ha sido testimonio. Pero la mayoría de las veces necesitamos tiempo. Si la transformación fuera de un día para otro, Eliseo le hubiese dicho a Naamán: lávate una vez y serás limpio. Pero no le dijo eso, le dijo: lávate 7 veces. Esto es constante, es el por siempre, es el número infinito, es para siempre. Lávate 7 veces y la lepra será quitada de ti. ¿Cuál fue la respuesta de Naamán? Ya no tengo tiempo de leérselos, pero ¿cuál fue la respuesta de Naamán? Ese río, el que tú me estás mandando, está sucio, hay mejores aquí y allá. Y usted puede decir en este momento: esa persona a la que tú me estás mandando no se va a reparar, ni te esfuerces, Señor, échalo de tu gracia. Mejor invirtamos el tiempo en quienes se miran que están creciendo y que quieren arrepentirse. Puede ser esa una de las respuestas que usted está dando en este momento. Cuando Dios ya le fijó la meta y el objetivo que usted tiene que alcanzar con una persona, y después con otra, y después con otra, y después con otra. Entonces Naamán dijo, el oficial dijo: ese río está sucio. Es que hay gente a la que usted va a ser enviada que está podrida, pero no más que usted si no decide obedecer al Señor. Porque venimos a la iglesia bien vestidos, pero llenos de lepra espiritual. Y la lepra espiritual puede ser dividida en 3 partes, al menos yo la dividí en 3 partes. Número 1, la necesidad de decir lo que te molesta. Hay gente que camina con la espinita en el corazón. Hasta que se la sacan y lo dicen, están tranquilos. Es muy común esa frase: aquí lo andaba, se lo quería decir. O sea, usted tiene la necesidad de ser escuchado para poder llenar el vacío que debería de estar llenando el Señor. Porque si usted hablara, me explico, si usted hablara con el Señor todo el tiempo y usted tuviera una vida de oración y de intimidad, donde usted habla larga y tendidamente con el Señor, usted no tuviera la necesidad de andarse sacando espinitas. Eso quiere decir que si usted tiene la necesidad de andarse sacando espinitas, es porque hay una carencia en su vida espiritual y en su intimidad con Dios. Salmos 54:2. Esto lo vamos a leer rapidito, porque son importantes. Bueno, todo es importante. Salmos 54, capítulo 2 dice: oh Dios, oye mi oración y escucha las razones de mi boca. Con quien usted se tiene que desahogar es en la relación que usted tiene con Jesús. Es al único. Después dice en Salmos 19:14. Salmos 19:14, ahí mismo, busquémoslo rapidito. Dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti.
¿Son gratos los dichos de su boca o usted todo el tiempo le anda poniendo cargas espirituales a la gente? Mira, hermana, quiero decirle algo. Venga. Fíjese que a mí me molestó esto y esto y esto y esto de usted. Usted le anda poniendo cargas espirituales a la gente. Yo no digo que hay cosas que no se tengan que hablar, porque la comunicación es esencial dentro del cuerpo de Cristo, pero hay cosas que no son necesarias para hablar, que al único que benefician, entre comillas, es a usted. Entonces, cuando el salmista dice que sean gratos los dichos de mi boca, ¿usted está seguro que lo que va a salir de su boca va a ser grato y edificante? Porque si nada más es para suplir una necesidad humana suya, mejor no lo diga. Que sean gratos los dichos de su boca. También dice Salmos 22, versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Usted no sea esta persona. No abra la boca en contra de los demás. Porque de la misma manera en que usted abre la boca en contra de los demás, de esa misma manera va a ser abierta la boca en contra suya. Y después nos preguntamos por qué hay cosas que nos pasan y se nos olvidan que hace tiempo las sembramos y hoy las estamos cosechando. Y por último, Salmos 39, con respecto a andarse sacando la espinita. Salmos 39, versículo 1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. ¿Sabe cómo se guarda la boca con freno? No es grato, duele. Frene un carro en seco y posiblemente va a pegar la frente al timón, pero evitó un accidente. Posiblemente frenar su boca, como los frenos que utilizan para las bestias, duela un poco, pero usted va a evitar una desgracia espiritual, un alma que se pierda, un espíritu acongojado, un don que se murió ahí, porque usted en vez de edificarlo, los dichos de su boca no fueron gratos. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Quién? El impío. Una persona que posiblemente no cree en el Señor, no quiera saber de Dios, no sea grato ante sus ojos. Porque a veces frenar la boca en contra de quienes amamos, pues todavía es tolerable porque los amamos. Pero a quienes no amamos, no es fácil frenar la lengua ni frenar la boca. Aquí el Señor no habla del justo. Aquí el salmista está hablando de que usted frene su boca en contra del impío. No es una persona de la iglesia, no es una persona justa, no es una persona santa, es un impío. Y es que a la gente mucho le gusta aquello que dice al impío como al impío, y creen que eso les da permiso de tratar a los demás así como lo tratan, y se les olvida que aquí hay un parámetro que Cristo puso y dijo, tratemos a los demás de esta y de esta y de esta manera. Frene su boca en contra del impío, porque posiblemente sea un alma que hay que salvar, y su paciencia y su silencio van a ser clave para que esa persona llegue a Cristo. Entonces, la necesidad de decir lo que le molesta es lepra espiritual. Cargar con la falta de perdón como mecanismo de defensa. O sea, hay personas que prefieren ser desconfiadas para no tener más desilusiones. ¿A cuánto les ha pasado? Mejor prefiero desconfiar de todo el mundo para que no me sigan lastimando. Eso quiere decir que usted no ha creado un sistema de defensa. Y la Biblia lo dice. Y vamos rápidamente a Proverbios 22. Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vea, ve el mal y se esconde, cuando habla el salmista, es esquivar. Usted esquiva. Hay una palabra grosera en su contra, las palabras son las que más duelen. Hay una palabra grosera en su contra, pesada, lo lastimó. Usted lo que hace es esquivar.
Para explicarle un poquito mejor este mecanismo de defensa, para explicarle un poquito mejor, nos vamos a ir a Hechos 28. Hechos 28, versículo 5, amén. ¿Van conmigo? Van conmigo, ¿verdad? 28:5 dice, pero él ¿quién? Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Usted no necesita ser desconfiado para utilizar eso como un mecanismo de defensa. Usted lo que necesita es aprender a asimilar que el daño siempre va a estar, pero que usted no lo tiene que permitir en su vida. Ok, ¿cómo no lo va a permitir? Dice que Pablo se le pegó una serpiente en el brazo y él hizo así. Se la sacudió. Y después dice, ningún daño padeció. El mejor mecanismo de defensa que usted puede tener es ver el mal y apartarse. Con apartarse no es abandonar a las personas, no es tener falta de perdón, no es salirse del círculo en el que usted normalmente está. Ya no le vuelvo a hablar, no le vuelvo a llamar para que sienta la presión, ya no le vuelvo a chatear, ya no le vuelvo a mandar buenos días. No es ausencia. Esquivar no es ausencia. Esquivar es un mecanismo de defensa que aunque los ataques lleguen en contra suya y posiblemente lo muerda, usted tenga la capacidad, tenga el corazón, tenga bien afilados los frutos del Espíritu solo para sacudírselo y quedar sin ningún daño en su área espiritual. Hay gente que le tiene miedo a confiar en los demás porque tienen miedo a ser lastimado. Cuando usted le pierde el miedo al daño, usted tiene más posibilidad y más capacidad de perdonar. Porque usted dice, no me importa o no me afecta lo que esta persona diga o haga. Simple y sencillamente, sus palabras y sus acciones me las sacudo y sigo adelante con los frutos del Espíritu. No fingiendo un amor, no fingiendo una paz, no fingiendo un gozo, sino sintiéndolo al 100%, porque esa es la capacidad que el Señor me da. Y sigo confiando en los demás, y sigo extendiendo mi confianza. Y si me hacen daño, solo me lo sacudo y ya está. Pero aprenda a confiar en los demás. Y no utilice la falta de confianza como un mecanismo de defensa. Recordar la falta de los demás para olvidar las tuyas. Mateo 7. Ya estamos terminando. Mateo 7. Mateo 7, capítulo 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque nosotros andamos buscando así en los demás, cuando no podemos vivir, ni ver nosotros mismos. Vea, en una ocasión, con una compañera, íbamos en la calle y se nos metió a cada uno una piedrita en el ojo, porque hizo mucho viento. Y yo iba con el ojo hinchado, porque lo pude vérmelo en el espejo. Y ella también. Íbamos restriegue y restriegue. Tal vez la piedrita ya ni estaba, pero quedó lastimado el ojo. Íbamos restriegue y restriegue y restriegue. Y recuerdo que ella me dice, a ver, te soplo. Y me sopló. ¿Y qué fue lo que sucedió? Terminé esprayada de saliva. Porque no podía ver. Entonces ella hizo y me esprayó de saliva. Normalmente eso pasa cuando andamos rebuscando en los demás lo que realmente deberíamos de ver en nosotros mismos. La terminamos canteando, pues, en pocas palabras. No resolvemos, sino que empeoramos. ¿Logra explicarme en este sentido? La lepra espiritual es la necesidad de decirle a los demás lo que les molesta. Cargar con la falta de perdón como un mecanismo de defensa. Y además, recordar la falta de los demás para olvidarse de las suyas. Eso es lepra espiritual. Bien vestidos, pero bien hediondos.
porque no hemos aprendido a perdonar. Y como conclusión, Mateo 16. Mateo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. A ver, ponga su nombre ahí. Y yo también te digo que tú eres Katy, que tú eres Kenneth, que tú eres Denise, que tú eres Dalia. Y sobre esta roca, sobre esta revelación. ¿Qué revelación? Vamos al 17, al 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por favor, entiende el misterio en este versículo. Si usted admite, reconoce al Hijo del Dios viviente, usted no solo reconoce a la persona, sino su todo. ¿Qué es el todo del Señor? Hay tanto en su todo, pero hoy específicamente estamos hablando del perdón. Esta revelación en la que se iba a edificar la iglesia, porque no está hablando de Pedro, está hablando de la revelación. Fíjese bien, dice aquí, y yo también te digo en el versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta revelación que el Señor te ha dado. ¿Cuál es la revelación? Que Pedro reconoció que él era el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Entonces le dice, sobre esa revelación que tú has tenido en reconocerme a mí como el Hijo de Dios, sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia. Y cuando usted reconoce a Jesús, el Señor de su vida, y el Hijo del Dios viviente, usted reconoce y acepta lo que el Señor es. Y en esta ocasión vamos a sacar una ramita, y entre tantas cosas que es el Hijo de Dios es perdón. Dice que sobre esa revelación que usted ha tenido hoy acerca del perdón, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el versículo 18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecen en contra de una iglesia que conoce el verdadero significado del perdón. Las puertas del Hades no prevalecen en contra de una iglesia que día con día decide ser el reflejo de Jesucristo y deja la vieja naturaleza humana para vivir tal cual como Cristo vivió siguiendo sus pasos. El apóstol dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Imite lo que está aquí en este libro, porque es a Cristo a quien seguimos. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque Pablo era un testimonio vivo del perdón. Porque Pablo no hablaba en contra de los cristianos, los mataba. La iglesia primitiva conoció realmente el significado del perdón para perdonar a un hombre así y hacerlo su apóstol. Ahora, ¿por qué Pablo se atreve a decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo? Ustedes no se han fijado el lugar que Pablo tenía. El equipo de Jesús no eran 12, eran nada más 12 discípulos, pero el equipo era conformado por 13 personas. Cuando Judas muere, queda una vacante. Y entonces vienen los apóstoles y echan a la suerte y se elige a Matías. Entonces el lugar de Judas es llenado, la vacante ya no está, porque Matías ocupa ese lugar y los 12 discípulos están completos, pero aquí falta un lugar, porque en el equipo eran 13. ¿Y quién viene a ocupar ese lugar terrenal? Me refiero, no espiritual. Escuche bien lo que le estoy diciendo para que no hayan confusiones. ¿Quién viene a ocupar el lugar que Cristo dejó terrenalmente? ¿Quién fue el último apóstol? Fue Pablo. ¿Sí?
Porque nosotros normalmente decimos los 12 discípulos, pero en el equipo eran 13 con Jesús en su vida terrenal. Y Pablo dice, de último, como un aborto, vine a surgir yo. ¿Y por qué cree que el apóstol se atreve a decir, imítenme a mí? Porque yo imito a Cristo. Entonces Pablo viene a ocupar el lugar terrenal que Cristo dejó como el número 13. Porque vienen desde Pedro hasta Matías, los 12. Y de último Pablo. ¿Y por qué Pablo dice estas cosas? Porque Pablo es el ejemplo vivo del perdón. Ya no del que se extiende, sino del que recibe. Cristo en el lugar terrenal era el ejemplo vivo de dar perdón. Y Pablo en su posición terrenal era el ejemplo vivo de recibir perdón. Porque Pablo fue redimido después de haber matado a tantos cristianos por su mano y por su boca. Él fue partícipe de la muerte de Esteban, porque con el simple hecho de haber sostenido en sus manos las ropas de quien lo mataban, él expresaba que estaba totalmente de acuerdo con eso. Para que le ponga atención a los detalles y no ande diciendo, son mentiritas blancas y chiquitas, mentirita y mentirota, mentiras son mentiras. Es que puedo perdonar esto, pero aquello no. Es falta de perdón. Usted necesita madurar y crecer espiritualmente. Aprende a ver los detalles. Ese pequeño detalle de sostener la ropa de quienes mataban a Esteban es un decir, yo estoy de acuerdo y soy partícipe en esto. Esa pequeña cosita que usted todavía no ha perdonado es lo que todavía no lo hace crecer espiritualmente. Ese pequeño detalle que usted dice, no importa, ahí con el tiempo va a pasar. Busque cómo resolverlo ahora, hoy mismo. Porque usted es el reflejo de Jesucristo. Y extienda perdón, así como Cristo extendió perdón. Y aprenda a recibir perdón, así como Pablo recibió el perdón también. Damos toda la gloria y la honra al Señor. Dele un aplauso al Señor. Bendiga su nombre.